Anoche cumplí 40 años. Apagué las velas, abracé a mis hijos y, cuando todos se durmieron, me senté solo en la cocina con un estado de cuenta en la mano. Sentí un frío que no era por el clima. Me di cuenta de que he trabajado 20 años, 10 horas al día, 6 días a la semana, y si mañana mi jefe decide que ya no me necesita, mi patrimonio es cero. No tengo una casa propia, no tengo ahorros, solo tengo deudas y un cansancio que me llega hasta los huesos. He sido el mejor empleado del mundo, pero he sido el peor administrador de mi propia libertad. Y hoy, desde este vacío, te voy a contar cómo un libro me hizo despertar antes de que fuera demasiado tarde. Mi nombre es Miguel. Y esta es mi confesión. Desde que tengo memoria, mi vida ha sido una carrera. Una carrera por las mejores calificaciones, por la mejor universidad, por el mejor puesto en la mejor empresa. Mis padres, gente trabajadora y honesta, siempre me inculcaron que el camino al éxito era el estudio y un buen empleo. Y yo, como buen hijo, seguí al pie de la letra cada una de sus instrucciones. Me gradué con honores, conseguí un puesto en un prestigioso banco aquí en la Ciudad de México. Me sentía invencible. Tenía un sueldo que, en el papel, era envidiable. Mis amigos me veían como el ejemplo a seguir. Mis padres, orgullosos, presumían mi éxito con todos los vecinos. Pero la realidad era otra. Cada quincena, el dinero llegaba y, como por arte de magia, desaparecía. El pago del coche, la renta del departamento en la Condesa, que apenas pisaba, la tarjeta de crédito que siempre estaba al límite, la escuela de los niños, el súper. Era un ciclo interminable. Trabajaba más y más, ascendía de puesto, mi sueldo aumentaba, pero mis gastos crecían al mismo ritmo. Era como correr en una caminadora, te esfuerzas, sudas, te cansas, pero sigues en el mismo lugar. La carrera de la rata, como le llaman. Y yo estaba en el centro de ella, girando sin parar. La frustración era un nudo constante en mi garganta. Veía a mis compañeros de oficina, hombres y mujeres mayores que yo, con 50 o 60 años, con el mismo cansancio en los ojos, la misma rutina, la misma preocupación por la siguiente quincena. ¿Ese era mi futuro? ¿Otros 20 años de esto? La idea me aterraba. No quería llegar a la vejez con la misma angustia, con la misma sensación de que la vida me había pasado de largo mientras yo estaba ocupado pagando facturas. Una noche, después de una jornada de 12 horas, llegué a casa. Mis hijos ya dormían. Mi esposa, cansada, me esperaba con la cena. La rutina. Siempre la misma rutina. Me senté a la mesa, pero no tenía hambre. Solo quería un momento de silencio, de paz. Fue entonces cuando mi esposa, con la voz suave, me preguntó, «Miguel, ¿estás feliz?». Esa pregunta me golpeó como un balde de agua fría. No supe qué responder. La verdad era que no era feliz. Estaba agotado, vacío. Estaba viviendo la vida que se suponía que debía vivir, pero no la vida que yo quería. Unos días después, en la oficina, mi amigo Andrés, un compañero de la universidad que siempre fue el rebelde del grupo, me vio con la cara larga. Andrés nunca fue de los que seguían las reglas. Dejó la carrera a la mitad para emprender. En ese momento, todos lo vimos como un fracaso. Yo, el exitoso, lo compadecía. Pero ahora, Andrés llegaba a la oficina cuando quería, vestía como quería y siempre tenía una sonrisa en la cara. Me preguntó qué me pasaba. Le conté mi frustración, mi miedo a los 40, mi sensación de estar atrapado. Andrés me escuchó con paciencia y, cuando terminé, solo me dijo, «Miguel, el problema no es cuánto ganas, sino qué haces con lo que te queda. Estás trabajando por dinero, en lugar de hacer que el dinero trabaje para ti». Esas palabras me resonaron. Me sonaron familiares, pero nunca las había entendido de verdad. Me recomendó un libro, Padre Rico, Padre Pobre. Me dijo que ese libro le había abierto los ojos. Yo, escéptico, pensé, otro libro de autoayuda. Pero la desesperación era tanta que decidí darle una oportunidad. Esa noche, en lugar de ver la televisión o revisar correos, abrí el libro. La primera frase me impactó: los ricos no trabajan por dinero, ellos hacen que el dinero trabaje para ellos.
Era como si me hubieran dado un golpe en la cabeza. Toda mi vida me habían enseñado lo contrario. Me habían enseñado a ser un buen empleado, a buscar la seguridad, a ahorrar para la jubilación. Pero nadie me había enseñado a ser dueño de mi propio destino financiero. El libro hablaba de activos y pasivos. De cómo mi casa, mi coche, mis deudas, eran pasivos que me quitaban dinero del bolsillo, mientras que los activos eran cosas que ponían dinero en mi bolsillo. Me di cuenta de que mi patrimonio era una ilusión. Todo lo que tenía me generaba gastos, no ingresos. Era un esclavo de mis propios bienes. La primera semana fue un torbellino de emociones. Ira, por no haber aprendido esto antes. Miedo, por lo que significaba cambiar. Pero también una chispa de esperanza. Una pequeña luz al final del túnel. Decidí que los próximos 10 años no serían iguales a los últimos 20. Decidí que iba a construir mi propia libertad. No fue fácil. Al principio, mi esposa no entendía. ¿Para qué vas a invertir en eso, Miguel? Es un riesgo. Tenemos que pagar la hipoteca. Mis padres me decían, no te metas en líos, hijo. Un buen empleo es lo más seguro. Pero yo ya no podía ignorar lo que había aprendido. Empecé con poco. Recorté gastos innecesarios. Dejé de ir a restaurantes caros, cancelé suscripciones que no usaba. Cada peso que ahorraba, lo invertía. Al principio, en algo tan simple como un pequeño fondo de inversión. Luego, empecé a investigar sobre bienes raíces. No tenía dinero para comprar un edificio, pero quizás sí para un pequeño terreno en la periferia, o para invertir en un pequeño negocio de mi amigo Andrés. Hubo momentos de duda. Noches en las que pensaba en tirar la toalla. El banco seguía exigiendo mis 10 horas diarias. Mis hijos seguían necesitando mi atención. Y el progreso era lento, casi imperceptible. Pero cada vez que sentía que iba a rendirme, recordaba la frase, tú creas tu propia vida. Y me aferraba a ella. Mi primera pequeña victoria llegó 6 meses después. Recibí un pequeño dividendo de mi inversión. No era mucho, apenas unos cientos de pesos. Pero no era dinero que había ganado con mi sudor. Era dinero que mi dinero había generado. Sentí una emoción que no había experimentado en años. Era la prueba de que el libro no mentía. Era la prueba de que yo podía cambiar mi destino. Con el tiempo, esas pequeñas victorias se hicieron más grandes. El terreno que compré se valorizó. El pequeño negocio de Andrés, en el que invertí, empezó a dar frutos. Aprendí a diferenciar entre un buen riesgo y un riesgo tonto. Aprendí a decir no a los pasivos y sí a los activos. Y lo más importante, aprendí a invertir en mí mismo, en mi educación financiera. Hoy, a mis 45 años, la historia es diferente. Sigo trabajando en el banco, sí. Pero ya no es una jaula. Es una plataforma. Mis activos generan ingresos que superan mi sueldo. Mi casa está pagada. Tengo una reserva. Y lo más valioso, tengo tiempo. Tiempo para mis hijos, tiempo para mi esposa, tiempo para mí. Ya no siento el miedo de llegar a los 60 sin nada. Siento la paz de saber que estoy construyendo un legado. No te voy a decir que fue fácil. No te voy a decir que te harás millonario de la noche a la mañana. Pero te voy a decir esto, la diferencia entre la riqueza y la quiebra no está en cuánto ganas, sino en qué haces con lo que te queda. Y la diferencia entre una vida de frustración y una vida de libertad está en una sola cosa, tu mentalidad. Si esta historia te hizo cuestionar tu propia carrera de ratas, no te guardes esta semilla. Dale un me gusta para que el algoritmo sepa que este mensaje es importante, y compártelo con ese amigo o familiar que sabes que está trabajando demasiado y viviendo muy poco. Suscríbete para que sigamos descifrando juntos los códigos de la libertad. Recuerda, tu mente es tu activo más poderoso. Cuídala, aliméntala y nos vemos en el próximo video. Recuerdo una tarde en particular, poco después de haber comenzado a aplicar estos cambios. Estaba sentado en el parque, viendo a mis hijos jugar. Por primera vez en años, no estaba pensando en el trabajo, ni en las facturas, ni en el miedo al futuro.
Estaba presente. Estaba viviendo. Y me di cuenta de que la verdadera riqueza no es el dinero en el banco, sino la libertad de elegir cómo pasar tu tiempo. Esa libertad no llegó de la noche a la mañana. Llegó con cada pequeña decisión, con cada peso invertido en lugar de gastado, con cada hora dedicada a aprender en lugar de a quejarme. Llegó cuando dejé de ser una víctima de las circunstancias y empecé a ser el arquitecto de mi propio destino. ¿Y tú, qué estás haciendo con tu tiempo? ¿Estás trabajando por dinero, o estás haciendo que el dinero trabaje para ti? ¿Estás construyendo tu propia libertad, o estás ayudando a construir la de alguien más? La respuesta a esas preguntas determinará tu futuro. No esperes a cumplir 40 para despertar. Empieza hoy. Porque el tiempo es el único activo que no puedes recuperar. Gracias por acompañarme en esta confesión. Si te ha servido de algo, por favor, comparte este video. Ayúdanos a despertar a más personas. Suscríbete para más historias de transformación real. Y recuerda, tu mente es tu activo más poderoso. Cuídala, aliméntala y nos vemos en el próximo video.